Tomen asiento. Qué hermoso es poder adorar al Señor, hermanos, en un día como este. Bendiciones para todos ustedes. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. El día de ayer, ya día 15 de junio, hermanos, ya se dio por terminada las restricciones de la pandemia. El gobernador del estado ya ha dicho que ya todo se abre, todo vuelve a la normalidad o a la nueva normalidad. Gracias a Dios por ello. He estado preguntando entre el pueblo si ya se vacunaron y la mayoría ya lo hizo. Uno que otro, como la hermana Rosy, que no. pero ya la mayoría, ya casi toda la iglesia lo hizo, hermanos. No se asusten, no le ponga mucha atención a lo que mira, a lo que la gente dice. No viva con miedo, hermano. No le van a poner la marca de la bestia. No, hermano, no. Mire, esa gente no sabe interpretar las escrituras. Son gente enloquecida, aturdida por las emociones, hermanos, y los miedos y los temores. Nosotros, no se le olvide que servimos a un Cristo vivo, hermanos, y el Señor nos guardó, nos protegió, nos bendijo, y gracias a Dios ya estamos saliendo, ya salimos. Bendito sea el Señor, hermanos. Recomendaciones: puede seguir usando la mascarilla si usted gusta. El Estado dice que si ya se vacunó no hay necesidad, ya puede ir a los lugares públicos sin usarla. Entonces, hermanos, ya es cuestión individual y personal. Amén, amados. Seguimos adelante. Muy bien. Vamos, hermanos, entonces al estudio de la palabra, a la meditación de la palabra. Y hemos estado viendo personajes que fueron afectados directa, indirectamente por nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar viendo un personaje muy interesante, únicamente registrado en Lucas. La viuda de la población de Naín, o conocida como la viuda de Naín. Vaya conmigo, si es usted tan amable, a Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17, hermanos. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Voy a hablarle de dos cosas en esta tarde que nos enseña este texto, hermanos. Primeramente, en Cristo nunca hay casualidades, hermanos. Nuestras vidas no están sujetas, no están sometidas, no estamos bajo las casualidades. Toda nuestra vida y lo que acontece en nuestro entorno está debidamente programado por el Espíritu Santo. Esa es una. La otra es la compasión. Vamos a la lectura, hermanos. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaban, pongámosle atención aquí, cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre vosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Primeramente, hermanos, Naín es una población cercas o muy cercas a kilómetros de Galilea, hermanos, cerca de Capernaum. Él viene saliendo de Capernaum, va a Naín, y recuerde que en la entrada a Capernaum fue donde el centurión le mandó, una escritura dice que le mandó una comitiva, otras dicen que él fue directamente con él,
y le pidió por su siervo y le pidió que no entrara a su casa porque era indigno. Son momentos muy especiales, hermanos. Ahora, él sale de esta ciudad, ahí mismo en Capernaum, sana, hablamos de la suegra de Pedro, hablamos de Pedro también ahí. Luego sale, hermano, va a esta ciudad, a esta pequeña aldea llamada Naín, que se cree que estaba ubicada en un lugar montañoso y que no exactamente estaba amurallada, pero era tan montañoso que nomás había una entrada y una salida hacia la aldea, hermanos, y que este funeral que iba saliendo venía con un grupo grande de personas, y Cristo va entrando al lugar con otro grupo grande de personas. Hubo un amontonadero, no sé si la palabra es correcta aquí, hubo una muchedumbre que en ese momento se unió, unos porque iban siguiendo a Cristo y otros porque asistían al funeral de aquella viuda, hermanos. Ahora bien, el hecho es que se encuentran en la puerta, en la entrada. Las entradas de las ciudades son lugares muy importantes, hermanos. Cuando usted lee un poco y estudia la cultura judía de su tiempo, casi todos los negocios se hacían y las reuniones políticas y aún hasta religiosas se hacían a la entrada de las ciudades, a las puertas. Por eso cuando usted va a Jerusalén hoy, siempre se le señalan cuáles son las puertas de la muralla, porque las puertas tienen un significado muy especial, la entrada y la salida de cada ciudad, y ahí se hacían negocios. Por eso en muchas ocasiones se encuentra que acontecimientos específicos, especiales, se hacían a la entrada o a la salida de alguna ciudad. Quiero que entienda esto, hermanos, porque precisamente vamos a hablar, hermano, de la casualidad, o más bien, hermano, causalidad. O no se pronuncia causalidad, se pronuncia causalidad. Yo estaba un poquito aquí equivocado, pero lo miré en el diccionario, hermanos. La casualidad tiene que ver con la coincidencia, o coincidieron los dos grupos en ese momento, hermanos. La causalidad es la causa y efecto, o más bien algo que ya está programado, algo que está definido. Y nosotros no vivimos por casualidades, sino por las causalidades que Dios provoca, que Dios establece. Nada de lo que sucede en tu vida está echado a la suerte, hermanos. Todo es un programa de Dios para ti. Cada suceso, hay sucesos que no son agradables, hay momentos, hermanos, que no quisiéramos experimentar, pero todo ello es parte de un programa divino, hermanos, que en última instancia, yo le repito mucho esta escritura de Romanos 8, todo obra para bien a los que conforme a su propósito son llamados. No podemos renegar ni de las circunstancias, ni de las personas, ni de las situaciones, ni de los encuentros, ni de las dificultades, ni tampoco, hermano, de ninguna otra cosa que pueda hacer tropezar o hacer, hermano, que en algún momento las cosas no sean favorables para tu vida, porque todo está en el programa de Dios. Nuestra vida descansa en el Señor. Tenemos paz, tenemos confianza, que no importa qué suceda en nuestro entorno, Dios está en medio del asunto, hermano. Por favor, no se le olvide esto. Dios está en medio del asunto. Así que nada ganas con enojarte, nada ganas con renegar, nada ganas, hermano, con discutir, con pelear, nada ganas con ello, porque el programa de Dios no se va a detener. Ya, ahora sí. Sí, ahora, el programa de Dios es específico, especial, maravilloso, glorioso, hermano, programado desde la eternidad y para la eternidad. No hay casualidades, no hay suertes, no creemos en la suerte. Es más, la Biblia no menciona la suerte. Únicamente el salmista dijo en una ocasión: tú sustentas mi suerte. Eso es todo lo que habla de la suerte. La otra suerte es Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la otra suerte fue cuando se eligió a Matías. ¿Se recuerda? En Hechos capítulo 1,
¿verdad? Que no tiene caso entrar profundamente en ello. Pero la Biblia no nos habla sobre buscar suertes o hacer suertes. No, 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 no. Dios ya programó tu vida. Todo lo que suceda está bajo la voluntad de Dios. ¿Aló? Aquí hay una entrada de un grupo que viene feliz de ver la gloria de Dios acompañando a Cristo, y viene otro grupo saliendo llorando en angustia, con dolor por lo que había sucedido. Una viuda que perdía a su hijo, viuda, y sin el hijo obviamente iba a quedar desamparada. Tenemos que entender, por ejemplo, hermanos, a Noemí. Cuando Noemí pierde a su esposo y luego pierde a sus hijos, perdió la herencia que habían dejado en Belén. Porque la mujer en esa época no tenía autoridad sobre absolutamente nada. Por eso, hermanos, cuando esta joven Ruth le acompaña, hermanos, tenía que casarse o tenía que buscar a alguien que le diera la cobertura. Ese fue Boaz. Ahorita le voy a decir por qué la estamos mencionando en este momento. Pero la viudez era algo de lo más horrible en ese tiempo, hermano. Y luego perder al único hijo o a los hijos, hermano, era quedar completamente en el desamparo total, donde no había ningún tipo de ayuda social ni nada, hermano, que se pareciese, hasta que la iglesia no entró, hermanos, en su lugar. Porque en Hechos capítulo 6 se enseña, hermanos, que la iglesia cuidaba de los huérfanos y de las viudas. ¿Me están comprendiendo, santos? Ahora, les estoy explicando todo esto porque vamos a entrar en algo bien especial aquí, hermanos. Mire, volvemos a la cuestión de las casualidades. Esto pasa en Génesis 22:13. Usted se recuerda cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ahora, cuando Dios, el ángel, detiene a Abraham y miró que Abraham cumplía en obediencia, sin importar lo que se le había pedido, era algo que rebasaba la naturaleza divina y rebasaba la lógica de lo que Dios le había dado en promesa a Abraham. ¿Se recuerda, hermano? O sea, tanto tiempo esperando por la promesa y ahora me pides que esa promesa la sacrifique. Tremendo, pero hizo obediencia. Ahora, en ese momento, cuando se le impide, dice que Abraham levantó su vista, sus ojos, y a sus espaldas estaba un carnero atorado en un arbusto por los cuernos. Fue y lo tomó y lo sacrificó. Ahora bien, escuche esto: ¿casualidad? ¿Es suerte? No, programa de Dios. Dios probando el corazón de Abraham. Ahora imagínese el caminar de él, el avanzar de él hacia el lugar. Aun cuando su hijo le preguntaba: tenemos el fuego, tenemos los instrumentos, pero ¿dónde está el sacrificio? Y recuerde la respuesta de Abraham, tan tremenda, tan enfática, tan fuerte, tan linda, tan poderosa. Dios proveerá, mi hijo. El Señor se proveerá de cordero. No le dijo tú eres. Dios lo va a hacer. Ahora, la palabra revela que en el corazón de Abraham estaba esto. Él creía que aún de los muertos se lo podía levantar otra vez. Esa era la fe, la convicción. Por eso fue contado por justicia. Su vida fue justificado por la fe. Por eso Pablo usa mucho el ejemplo de Abraham. La justicia por la fe. Ahora bien, ese es un ejemplo. El otro ejemplo es cuando Isaac quiere, a ver si me recuerdo bien. Por allá en el capítulo 24 de Génesis, el siervo de Isaac va a buscar a Rebeca. ¿Para quién? Entonces fue Abraham. Corríjame, es que sí. No creo que mi mente está tan buena, hermanos. Y no lo tengo escrito, solamente estoy dándole el ejemplo. Y Abraham le dice al siervo: ya, hazme prometer. Y lo envía. Ahora, fíjese la causalidad. Así se pronuncia, causalidad.
y no la casualidad. Llega, hace una oración en el pozo y todavía no termina la oración y ahí viene Rebequita. Porque hay veces que Dios se tarda, pero hay otras ocasiones que Dios nos sorprende. Todavía no estás terminando la oración y ahí viene caminando Rebequita. Y dice que era preciosa, linda, noble. ¿Por qué decimos que es noble? Porque cuando le pidió agua, le dijo: le voy a tomar agua a ti y a todos tus camellos. ¿Usted sabe lo que toman de agua esos camellos? Y había que sacar el agua. No, si tenía unos brazos de... O sea, el cumplimiento, satisfecho el siervo dijo: esta es, Dios bendijo nuestro caminar. Y Isaac, hermano, se regocijó cuando la recibió como esposa. Y dice también que se llenó de alegría y fue restaurado su corazón porque él dolía mucho la muerte de su madre. ¿Se recuerda? Los que leen la Biblia. Hay que leer la Biblia, si no, no me va a entender. Y luego volvemos a Ruth, hermano, la que mencionaba es su hermano, la Ruth la moabita. Llegan pobres, llegan en la miseria y Noemí. Y dice: ¿qué hacemos? Pues no hay nada que hacer. Me levanto temprano, Ruth, y se va a espigar, a levantar las espigas de lo que sobraba de la cosecha. ¿Y a dónde fue? A donde estaban las propiedades de Booz, que después vino a ser su esposo. De la miseria a la riqueza. Dios tiene todo en control, hermano. Mira, no te desesperes, no te angusties, no te inquietes. No pienses equivocadamente. No eres accidente. Aún cuando hubo males que intervinieron en tu vida o que fueron circunstancias adversas, detrás de todo ese mal había un bien de Dios, una gloria de Dios, un poder de Dios, una presencia de Dios. Sí. Como la niña le dice a su mamá, a su papá: mami, ¿por qué nací? ¿Por qué se casaron tú y mami? Pues por tu culpa, mija. No, espérame. Un programa divino. Dios en medio de todo el asunto. Y ahí lo quiero llevar, hermano, pensando con ese pensamiento. Con ese pensamiento lo quiero llevar a esa escena. No es una casualidad. No, Dios tenía un programa para esa mujer. Está en dolor, está en angustia, está en lloro, está en duelo. Y ahí aparece una oportunidad. Aquí viene, escuche lo que le voy a decir, bien importante esto. Todo lo que pasa en nuestras vidas, precisamente porque no es casualidad, automáticamente se convierte en una oportunidad. Otra vez, escuche esto, por favor. Cuando no es casualidad, es una oportunidad. Nadie lo sabía. Para todos fue algo casual. Nos encontramos aquí los dos grupos. Pero para el Señor Jesús había algo más. Había una expresión de compasión. Cuando encuentras a alguien que tiene una necesidad que tú puedes resolver, no es casualidad. Es una proyección de Dios, un plan de Dios. Ahora, de la casualidad pasemos a la compasión. Hay una compasión secular, psicológica, lógica, mundana, pero hay una compasión bíblica. Cuando tú estudias profundamente, hermano, ¿qué significa la compasión en las Escrituras? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la palabra compasión es la palabra raham. Esta palabra, hermanos,
es la combinación de amor con misericordia. Y es el reflejo de Dios, que Dios siempre tuvo misericordia del pueblo, aun cuando el pueblo era rebelde, hermano. Aquí viene, importante es que entendamos esto. ¿Por qué el domingo les decía en el mensaje, no juzguéis para que no seáis juzgados? ¿Y qué más les dije? ¿Qué decía la escritura? No juzgar y no. Ya se les olvidó, a mí también, no se apure. Estamos en el mismo barco, no se preocupe. A veces creemos que Dios es el que enjuicia, o que nosotros debemos de señalar, de juzgar. Pero el pecado es tan terrible aguijón, que no hay necesidad que a una persona que ha cometido falta, error, pecado, ir a apuntarle, a señalarle, a juzgarle o a sentarlo en un juicio. Hace años atrás que yo cambié eso en la mentalidad de la iglesia, porque años atrás la iglesia tenía esa mentalidad de que la persona que fuere sorprendida tenía que ser juzgada como un juicio, con un fiscal espiritual, un hermano fiscal. Díganme los fiscales aquí. Con los años yo me di cuenta, y me recuerdo que fue en una experiencia que yo tuve en una iglesia por allá en Centroamérica, Sudamérica, no me recuerdo el lugar, pero había una joven que tuvo un fallo en la iglesia. Cuando esta joven vino a la iglesia, tuvo que afrontar a sus padres por el fallo que tuvo, y como era una líder en la iglesia que cantaba, tuvo que afrontar la iglesia. Obviamente la agarraron todos. Y esta experiencia se les había platicado a ustedes. A mí me tocó estar en ese momento, en esa iglesia, y al ver yo la situación, le dije, ¿cómo es posible que a esta joven tanto sufrimiento, el abandono de su novio, el dolor de sus padres, el desprecio de su iglesia, el señalamiento de la gente? Entonces hice la pregunta, ¿dónde está la compasión? Porque si ya el pecado es suficiente aguijón, ¿por qué la iglesia tiene que convertirse en aguijón? Jamás, nunca. No se debe de permitir. Porque aún las fallas, las faltas y los errores no es otra cosa no más que el oportuno tiempo para la expresión de Dios. Y le voy a dar un ejemplo bien claro en la Biblia. Yo creo que se lo dije hace unas 3 semanas atrás. David conocía el poder de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios, el Dios de guerra. Pero ¿sabe qué no conocía David? El Dios del perdón. ¿Sabe cuándo supo del Dios de perdón? Cuando él estaba en esa condición, en la condición caída. Y ahí nace el Salmo 51. Por eso, al que mucho se le perdona, decíamos la semana pasada, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Un poco de compasión. ¿Qué fue lo que Cristo sintió por aquella mujer? Compasión. Sintió, hermanos, el raham, una combinación de amor con misericordia. Y en el Nuevo Testamento es
el octiro, un sentimiento de angustia por el dolor ajeno. Oiga esto, en el Antiguo Testamento se interpretaba como amor acompañado de misericordia. En el Nuevo Testamento profundiza un poco más en Cristo Jesús, en la gracia, y es una angustia que se siente por el dolor ajeno. ¿Cuánto te dueles tú cuando alguien está en sufrimiento? Por ello, hay una gran diferencia entre la compasión y la lástima. Hay gente que siente lástima. Dios no nos llamó a sentir lástima, Dios nos llamó a sentir compasión. Ahora, ahí le va. La compasión es el sentimiento de tristeza que se produce al ver padecer a alguien y que nos impulsa a aliviar su dolor o su sufrimiento, a remediarlo, a evitarlo. La lástima es el sentimiento de tristeza, exactamente lo mismo, pero aquí se añade sentimiento de tristeza y de ternura producido por el padecimiento de alguien más. El pobrecito, como el perrito que sufre con mucha ternura, pero al último de todas maneras no hacen nada. La diferencia entre la compasión y la lástima es que es el mismo sentimiento, pero la compasión te lleva a actuar en favor del dolido, del angustiado. Cuando dice la palabra que Cristo tuvo compasión, Cristo tenía que hacer algo. Lo mismo dijo: tengo compasión por esta multitud porque ya es tarde y no hay en donde compren ni vayan a comer. Denles de comer. Compasión. Compasión por las multitudes, compasión por la gente, compasión por el caído. Esa es la iglesia que restaura, que levanta, que sana. La iglesia que recibe. No todos aceptarán el perdón, no todos se restaurarán, pero no queda de nosotros, no debe de quedar de la iglesia, porque la iglesia siente compasión, porque todo lo que pasa en su entorno no es una casualidad. Hay razón detrás de cada suceso. Cuando la oveja viene con la pata rota, o viene con modismos, o viene con ideas, o viene con situaciones, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No me enojé ahora sí. Opresión, enfermedad, muerte. Siempre piensa en aquel alcohólico, siempre piensa en aquel pecador, en aquel adúltero, que un día se va a ir a la eternidad sin Cristo. ¿Y qué es lo que nos mueve a ofrecerles el amor de Cristo Jesús? La compasión por las almas perdidas. Una persona que se va a la eternidad sin Cristo, su alma está perdida según las Escrituras, y jamás habrá redención. No importa lo que la religión popular diga, que lo podemos sacar del remojo, del fuego. Lee las Escrituras. Fuego que nunca se apaga. Seguimos aquí. No hay casualidades. Ese vecino que está ahí ocupa tu testimonio. No es casualidad que se movió ahí enseguida. ¿Me están siguiendo? No es casualidad, hermano. Aquella persona que te atendió en la tienda o en el restaurante, y que fuiste amable con esa persona, o que le diste. Pasó algo muy interesante hace unos días atrás. Estaba en un restaurante con un amigo y llegó la muchacha a atendernos, jovencita, y se miraba muy nerviosa y nos dice: es mi primera vez, téngame paciencia.
Yo le dije, mija, no se apure, hombre. Bueno, se equivocó con todas las órdenes. Se equivocó con todo. Se equivocó con todo. Se miraba nerviosa. Parecía que era temprano en la mañana, su primer día, éramos los primeros. Pero al terminar, saqué un billete de $20 y se lo di y le dije, mija, esa es su propina, no la voy a poner allá porque se lo van a quitar los. Le dije, esa es su propina. Se le llenaron sus ojos de lágrimas por algo tan simple como un simple tip, que son $20. A lo mejor no significa nada para mucha gente, pero no es el dinero, sino el acto, hermano, de misericordia. El acto que tú haces cuando alguien está en algún momento de dolencia, de angustia, de desespero. Cuando tú asimilas tu ser con aquella persona y te pones en sus zapatos. No se trata de señalar, no se trata de regañarlos. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás deprimido? ¿Tú qué sabes? ¿Cuál es su condición? Antes bien debes de familiarizarte con su dolor. Y si tú tienes la victoria y tú estás en gozo y tienes bienestar y tienes una buena economía y vives bien, dale gracias a Dios, pero siempre piensa que hay alguien que no está en la posición donde tú estás. Compasión. Y eso fue lo que Cristo tuvo de aquella mujer. Compasión. El milagro no era tanto para darle testimonio a la gente, sino porque le dijo a aquella mujer, dice, tuvo compasión de ella y le dijo, ya no llores. Póngase en los zapatos del Señor Jesús en ese momento. Ningún otro evangelio lo registra, solamente Lucas. ¿Qué nos dice todo esto, hermanos? Que si hay algo por lo cual Cristo, hermanos, se asimila a nosotros, se acerca a nosotros, es por nuestro dolor, por nuestra angustia, por nuestros desesperos, por nuestras fallas, por nuestros errores, por nuestros tropiezos, por nuestras depresiones, por nuestras angustias, cuando estamos enfermos, cuando hay hermanos deficiencia, cuando no hay economía, cuando estamos con algún hijo, alguna hija, algún problema, cuando el trabajo se agota, cuando la economía no es suficiente, cuando papá y mamá se enferman. La compasión del Señor, hermanos. Quedado muy serios, hermanos. No se enojen conmigo. La iglesia debe ser compasiva, hermanos, misericordiosa. Deje que el pecado haga su trabajo. El pecado se encarga bien de aguijonear, de traer dolor, enfermedad, muerte y angustia. Pero la iglesia ha sido puesta para traer vida, para traer bendición, para traer sanidad, para traer restauración, para sanar las heridas, hermano, para hacer medicina a la sociedad, para levantar al que ha tropezado, para ayudarles, abrazar al dolido, hermanos, al leproso, al que está lleno de lepra, de pecado, abrácelo, recíbalo, acéptelo. Y sí, hermano, hay veces que tú vas a bendecir a alguien y después, hermano, se va a portar mal contra ti, pero ¿qué importa? Tú lo hiciste por compasión y por amor, por misericordia y por bondad. Ya será esa persona delante de Dios que Él vaya a dar cuentas, pero tú hiciste lo que es correcto ante los ojos de Dios. Domingo hablábamos de la medida apretada, sacudida, rebosante. ¿Se recuerda? Ya voy a cerrar esto. Con la misma medida con la cual medís, te volverán a medir. ¿Por qué debes de ser misericordioso? Porque un día tú vas a necesitar misericordia. ¿Por qué debes de perdonar? Porque un día vas a ocupar que se te perdone a ti tus ofensas. ¿Por qué un día debes de levantar a alguien
porque un día vas a ocupar que se te levante a ti también. Amén, santos. Con la misma medida con la cual medís, te van a medir. Vamos a echarle ganas. Digan amén, misericordiosos y bondadosos. Por favor, hermanos, tengan compasión. Compasión de la gente. Compasión de los jóvenes. Compasión por los niños. Compasión por los pecadores. Pongámonos de pie, vamos a orar. Híjole, les eché a perder el servicio hoy, hermanos. Discúlpeme. Tan bonita que estaba la adoración. Padre, ayúdanos, Señor. Un poco de compasión, Señor, por el necesitado. Esa apatía, Señor, ese enojo, Señor, esa distracción que nos lleva siempre a buscarlo, la necesidad propia, Señora, nuestro propio juicio, a llenarnos y satisfacer nuestras propias necesidades, y que poco nos importa el dolor ajeno. Jamás, Señor, vayamos a caer, Padre, en esa condición. Antes bien, Señor, un poco de compasión por los que lloran, por los que sufren, por los que han sido atrapados por el pecado, por el aguijón del pecado. Cuánta gente hay con miedos, con temores, con depresiones, con tristezas, con angustias. Jamás vayamos nosotros a entrar en señalamientos ni burlas, ni subajar aún más a las personas que están en sufrimiento, sino nosotros como hijos tuyos espirituales, dice tu palabra, restaurarle con espíritu de mansedumbre, ser de bendición, Señor, sanando las heridas, Señor, levantando a los caídos, ayudando a aquel que lo necesita, Señor, dando lo mejor de nosotros en apoyo, un apoyo moral, un apoyo en el lenguaje, Señor, en la actitud. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Ahora hemos entendido que no hay casualidades, Señor, que todo es un programa tuyo, y que cuando venga, Señor, ese momento se va a revelar nuestro corazón si verdaderamente somos misericordiosos. El día que se presente el necesitado ante nosotros, necesitado de tu palabra, necesitado de oración, necesitado, Señor, de compasión, necesitado de entendimiento, Señor, esa no será una casualidad, Dios, será ese momento donde tú vas a revelar qué hay verdaderamente en nuestro corazón. Si verdaderamente, Señor, somos de ti, si verdaderamente amamos, nada hay casual. Nada, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser compasivos. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia aún de nosotros. Guíanos, oh Dios, siempre por la senda de la justicia, del amor, de la paz. Enséñanos a extender la mano, Señor. Enséñanos, oh Dios. Enséñanos, Dios, a ser esos buenos samaritanos. A no ser apáticos, a no huir de nuestra responsabilidad, a ser buenos creyentes, hijos tuyos, hombres y mujeres de fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor.
así con su rostro inclinado, hermanos, medite por un momento y guarde esta enseñanza en su corazón, porque los acontecimientos que vienen a su vida en los próximos días no son ni suertes ni casualidades. Dios va a probar nuestros corazones. Dios nos va a medir. Llegará el momento en que usted tiene que expresar su amor, su misericordia. Llegará el momento en el cual usted tendrá que expresar su perdón, su paciencia, su benignidad para con los demás. Llegará el momento en el que necesitado tocará sus puertas, se atravesará en su camino, llegará a su vida. Y entonces Dios se va a querer expresar a través de su persona. Pero si no hay disponibilidad, si no tienes el amor y la paciencia, si no permites que el Espíritu Santo te guíe, te dé la palabra, te dé la forma de actuar ante esa circunstancia, seremos reprobados por el Señor, hermanos. Y no podemos ser reprobados por Él. Preséntate delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de justicia, la palabra del Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, y entendemos el caminar, los propósitos y tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, Señor. Siempre haya corazones sensibles, amorosos, de servicio, de compromiso, de disciplina y de amor al prójimo. Los pongo en tus manos, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Dios. Amén, Señor. Amén. No se enojen conmigo, hermanos. Amén. Enójense con la palabra del Señor. Vaya conmigo a la oración para levantar la ofrenda. Padre eterno Dios, tu pueblo dispone. Bendiga a todos y a cada uno de mis hermanos que con gozo y con alegría ofrendan para tu casa el sustento, Señor. Sean bendecidos, sean prosperados en todo, no tengan falta de ningún bien. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Pueden pasar. Mientras pasan les doy, hermanos, los anuncios importantes que tenemos. Este domingo nos vamos a juntar los dos grupos, el grupo de inglés y el grupo de español, en un servicio bilingüe ahí en la carpa. A las 10 de la mañana, a las 9:30 comienza nuestro hermano Humberto, hermanos, pero es por el evento del Día de los Padres. Tendremos un lindo mensaje. Queremos honrar a todos los varones, a los padres. Queremos honrarles, hermanos, porque eso es lo correcto, es lo bíblico. Entonces están invitados para que este domingo se vengan a gozar. También, hermanos, estamos viendo la posibilidad y discutiendo la posibilidad de que comenzando el mes de julio tengamos un nuevo horario de verano para la iglesia y comenzar los servicios a las 9 de la mañana por cuestión del calor. Ya lo sintieron, ya empezó. Entonces, hermanos, el domingo les voy a dar el anuncio ya después de que lo confirme con todo el liderazgo, hermanos, de que el julio, mes de julio, el 4 de julio, que es el primer domingo del mes, comencemos a las 9 de la mañana y no a las 10. Entonces el hermano Humberto comienza a las 8:30, mucho más temprano, le rinde un poquito más el día, está un poquito más fresco, aunque ya ahora sí parece que ya vamos a tener los aparatos, pero aún así el calor es muy fuerte, hermanos. Entonces parece que va a ser un verano muy caluroso. Esto es el pronóstico que se está viendo siempre ya a mediodía, siempre por más de mes, 2 meses, arriba de los 100. No parece que no va a bajar, o por lo menos es el pronóstico que están dando. Entonces, hermanos, vamos a procurar a hacer esto, a ver cómo Dios nos ayuda con los cambios y con el nuevo, la forma de aclimatizar
la carpa. Dios nos va a ayudar, hermano. El Señor va a estar con nosotros. También les quiero anunciar que va a quedar como opción, y ya lo voy a empezar a impulsar, el servicio del domingo de las 6 de la tarde. Si se incomoda mucho el servicio a las 9 de la mañana, hermanos, recuerde que siempre está la opción del domingo a las 6 de la tarde, interior, con aire acondicionado bien rico. Así que ahí se lo dejo de tarea. Amén, amados. Ay, como que les cayó. Sabe que yo los amo mucho, hermano, y siento como que me los soné tanto que van así como con marcas en el lomo. Muy bien, hermanos, que el Señor nos ayude. Amén, amados. Amen al pastor, amén, lloren por él, hermanos, para que ya no sea tan bravo. Oramos para ser despedidos y nos vamos contentos a nuestras actividades, hermanos, durante la hora mitad de semana, con mucha bendición, y a descansar esta noche. Padre, gracias. Gracias, Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aunque a veces la palabra, Señor, nos incomoda, nos hace entender, Dios, la manera, la forma que tú nos llevas, tú nos mandas, nos ordenas a vivir, Señor, nuestra fe, nuestras convicciones. Dios, bendice a tu pueblo, Padre, cuídale, guárdale, protégele, prospérale, Señor, aliéntale, fortalécele en todo tiempo, en todo lugar, Señor, en toda actividad. Tu gracia y tu gloria siempre sobre nosotros. Despídenos en paz en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Salúdense, santos, en el amor del Señor.